Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar el último capítulo, el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en este capítulo, el apóstol Pablo le da los últimos consejos a Timoteo. Y en el verso 1, o sea, iniciando el capítulo, el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo qué es lo que él debe de hacer o qué es lo que deben de hacer todos los ministros antes que vengan los tiempos difíciles. Si ustedes se recordarán en 1 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo también le da esta instrucción, pero mire cómo dice, les traigo a memoria. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros días o tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1, también dice el apóstol Pablo a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquellos que el Espíritu Santo declaró aquellos hombres que se iban a apartar de la fe, ahora en el capítulo 3 de la segunda carta ya vemos la manifestación de estos que se apartaron de la fe y cuál es su conducta, que es una conducta horrible, ¿verdad? Y en el capítulo 4, final de la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo le está dando las instrucciones a Timoteo qué es lo que él debe de hacer en esos tiempos difíciles. Y mire lo que dice el verso 1. Te encargo solemnemente, Timoteo. Mire a quién está poniendo de testigo. En la presencia de Dios. Pablo es como que le está diciendo, mira, estoy en la presencia de Dios. Lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. Mire lo que hace el apóstol Pablo para que Timoteo entienda que esto es muy importante, para que todo ministro, todo aquel que lea esta escritura, entienda qué importante es atender esta instrucción. Y mire lo que dice el verso 2. Lo que le encarga el apóstol Pablo a Timoteo solemnemente es esto, en presencia de Dios y de Cristo, es esto, que prediques la palabra. Predica la palabra exhaustivamente, predícala sin parar, predícala. Y mire cómo dice aquí, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo? Antes que vengan esos tiempos peligrosos, esos tiempos malos, esos tiempos en que muchos apostatarán de la fe. Antes que venga ese tiempo, apresúrate, predica la palabra, predica la palabra. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, porque con todo lo que estamos viendo, mi amado hermano, creo que estamos en la frontera de esos tiempos peligrosos. Y dice, predica la palabra. Y mire lo que dice, redarguye. ¿Eso qué quiere decir? Estar en contra de todo argumento contrario a la verdad. Señalar el error. Muchos tienen miedo de señalar el error y mejor se quedan callados porque temen señalar el error. No, tenemos que hacerlo. Dice, reprende, llama la atención con autoridad. Como regañar, hacerlos reaccionar es como sangolotearlos, ¿verdad? Reprende con autoridad, exhorta, convence, anima. Eso es lo que es exhortar. Y mire cómo le dice el apóstol Pablo que lo tiene que hacer con toda paciencia y doctrina. ¿Y qué es doctrina? Enseñanza.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñar la palabra, enseñar el Evangelio, dar las instrucciones que nuestro Señor mismo Jesucristo les dio a sus discípulos y ellos nos lo trasladaron, nos lo escribieron para que nosotros sigamos predicando esa instrucción, la doctrina de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de la vida eterna, de la redención, de la reconciliación. Mi amado hermano, tenemos que predicar la palabra exhaustivamente antes que vengan esos tiempos difíciles.